Hola de nuevo y bienvenidos a nuestro podcast de Ateneo Digital, nuestro podcast de educación y formación médica digital para profesionales sanitarios y todo el sector, la industria farmacéutica y medical devices. De nuevo, muchas gracias por vernos y como siempre, hoy quiero traerles un invitado espectacular con el que vamos a aprender muchísimo de inteligencia artificial, pero no desde los creadores o los que operan la inteligencia artificial, sino desde los profesionales de salud, desde los profesionales sanitarios que la está ejecutando y de hecho nos va a enseñar mucho sobre lo que hace e inclusive nos va a mostrar un poquito de su expertise en esto. Así que sin más, empezamos. Voy a presentarles ya mismo al doctor Juan Mora. Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muchísimas Y gracias por la gracias, invitación. Encantado gracias de por compartir estar, este rato contigo. gracias Juan por estar con nosotros y es un gustazo y es un privilegio de verdad que tengamos este espacio con profesionales como tú, porque es importante que los profesionales de salud aprendan sobre inteligencia artificial y sobre su importancia y el cambio que va a tener hoy. El doctor Juan está en España, el doctor Juan es médico internista al sur de España y Juan, para empezar, si quieres, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, quién es el doctor Juan Mora, un poquito lo que has hecho. Sí, pues nada, pues Juan es un chico que desde muy pequeño tenía claro que quería hacer medicina y que también pues era bastante friki de la tecnología desde muy joven. Y ahí pues esas dos variables al inicio pues no cuadraban mucho entre sí, o en parte también, pero en definitiva con todo este auge de la inteligencia artificial y demás, pues cuajaron todas las piezas del puzzle, encajaron bastante bien. Y a día de hoy, pues más allá de mi práctica clínica, en medicina interna en el Hospital de Jerez, pues desarrollo formaciones en relación al uso de la inteligencia artificial, no solo en el campo de la investigación clínica, sino también en lo que sería la práctica clínica, en nuestro día a día. Genial. Bueno, pues sin duda eres un médico, a ver, es un médico estudioso, un médico que hizo medicina interna, que son de los más estudiosos que hay en nuestras especialidades médicas, pero no eres un médico convencional porque estás uniendo todo ese conocimiento y esa expertise y además tienes un cargo, digamos, público en España, que es bastante, es un reto estar en esa posición, es decir, tuviste que estudiar aún más para ganarte esa posición en la que estás. Entonces yo sí estoy muy inquieto por entender por qué estás dedicado a las IAs y por qué no te quedas simplemente con ser pues el médico internista estudioso de un hospital. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve la IA? Sí, pues básicamente yo siempre he sido una persona muy inconformista en general. O sea, yo tenía muy claro que quería hacer medicina desde muy joven, ver pacientes, desarrollar mi profesión médica, pero al mismo tiempo sentí con el paso del tiempo, sobre todo durante la residencia, de que había una tendencia muy establecida no solo a nivel de docencia, sino también a la hora de la práctica clínica. Y siempre buscaba ese punto de disrupción, de innovación, que favoreciera una mejor resolución de los pacientes o que mejorase su satisfacción. Y sobre todo también en el tema de la investigación. A raíz de iniciar especialmente mi trabajo fin de máster y luego mi tesis doctoral, pues en el Hospital de Jerez, que es un hospital relativamente pequeño, ya por suerte cada vez está más desarrollado a nivel de investigación, pues a raíz de todo esto de la inteligencia artificial, no teníamos data scientist, no teníamos un medical writer, ¿no? Faltaban muchas figuras que a lo mejor pues vendría bien para acelerar un proceso de investigación. Pero al no disponer de ellas, pues básicamente me marqué un Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como y me creé una serie de herramientas personalizadas de 0 a 100 para, con GPTs personalizados en un inicio, desde generar preguntas de investigación hasta defender cualquier tipo de comunicación científica. Todo ese proceso he ido hilvanando múltiples GPTs personalizados, nutridos con información concreta y instruidos en una forma concreta para que cada uno de ellos actúe de una manera muy específica y homogénea, de forma de que todo el proceso de investigación, desde generar preguntas, como he dicho, desarrollar una metodología de investigación, generar un consentimiento informado, tener en cuenta los puntos débiles que puede tener nuestro trabajo frente a un comité de ética, cómo luego diseñar el estudio, realizar análisis estadístico, luego redactar esos resultados, saber interpretarlos, elegir una revista. Todo ese tipo de procedimientos se pueden apoyar en la inteligencia artificial para ayudarnos a acelerar todo ese proceso y centrarnos sobre todo en las tareas que realmente importan
y en la que debemos de poner sobre todo nuestra materia gris, que es especialmente lo que nos ayuda a la inteligencia artificial. Pero, bueno, primero, una pregunta rápida. ¿Eso lo has hecho tú Sí. solo? ¿O lo has hecho en compañía de algún No, ingeniero o algún desarrollador? ¿Tú mismo te inquietaste y sí. hiciste el... Ya, ok. Sí, de forma muy autodidacta, la verdad. Siempre me ha gustado. Yo soy el típico que se ha metido, yo qué sé, en GitHub, ¿no? Ese tipo de páginas hace muchos años. Me gustaba bichear, que eso es lo que se cocía por allí, ¿no? Antes incluso del tema de ChatGPT y tal. Y evidentemente a raíz de ChatGPT es que vi la oportunidad al instante. Que yo cuando vi la accesibilidad de este tipo de herramientas, no solo ChatGPT, sino todas las que ya están saliendo, la barrera de entrada disminuyó enormemente y yo lo vi como una oportunidad de oro para poder transformar muchos procesos y así está siendo a día de hoy, por suerte. Genial. O sea que hoy se volvió una herramienta de necesidad tuya, pero ahora cada vez la vienes complementando mal. ¿Y cómo ves el futuro, digamos, de esta IA que tú tienes o de este desarrollo que tú has hecho y en general de las IAs en la práctica médica o en la práctica clínica diaria? Sí, bueno, por supuesto que en investigación hay que tener en cuenta que muchísimos procesos que abarcan todo el ámbito de la investigación, desde, como he dicho, generar esas preguntas hasta diseñar los estudios, los ensayos clínicos, valorar mediante gemelos digitales qué tratamientos pueden funcionar mejor, cuál es peor, terapias digitales también, que cada vez se están implantando en mayor medida, todo ese tipo de cuestiones, sin duda la investigación clínica está acelerando muchísimo todo ese tipo de procesos, se está incluso ayudando a optimizar los tratamientos, a optimizar los devenires de los pacientes. Y a nivel de práctica clínica diaria también, todo lo que es el proceso de eliminar burocracia especialmente, tareas redundantes que a día de hoy todos los sanitarios, no solo los médicos, enfermería, fisioterapeutas, todo tipo de sanitarios están cada vez sometidos a más tareas burocráticas. Hemos pasado de una época en la que escribíamos a papel y boli a una época en la que tecleamos en el ordenador, pero pasamos mucho tiempo sin ver a los ojos a los pacientes. Y eso es algo muy grave y necesitamos apoyarnos en la tecnología para rehumanizarla y volver atrás en el tiempo. Parece paradójico, pero es así. Y todo ello necesitamos poquito a poco ir instaurándolo en esta lenta rueda, que eso sí que es cierto, que es la de la salud, y especialmente en el sistema público, pero que poquito a poco creo que vamos permeabilizando y concienciando de esa situación y de que esto es algo imparable, básicamente. De acuerdo. Y digamos específicamente en investigación clínica, en lo que estás enfocado, ¿nos podrías dar un poquito más de detalle, pero digamos para médicos que no saben de IA, que no son tecnológicos, un poco cómo funciona y qué problemas te resuelve hoy en el día a día con lo que tú estás haciendo? Sí, vale. Bueno, básicamente, pues si conocéis ChatGPT, es un modelo de inteligencia artificial generativa, ¿vale? El cual, pues, tiene la capacidad de crear GPTs personalizados. Básicamente es como tú coger el motor, digamos, del coche, ¿no? O del vehículo, y tú utilizarlo, pues, en otro modelo, ¿no? A tu manera, ¿no? Y customizarlo exactamente como tú quieres, ¿no? Para que actúe de una manera concreta. Tú le instruyes, le explicas cómo debe de actuar y además tienes la posibilidad de nutrirle de información. Eso es muy poderoso porque tú puedes decirle no solo cómo debe de actuar, sino qué tipo de información debe de utilizar. Entonces, cuando se conjugan ambas variables, tú puedes conseguir crear sin necesidad de programación, que esto es muy importante. De hecho, en las formaciones en directo enseñamos cómo hacer este tipo de herramientas y en cuestión de minutos la gente lo entiende. Yo siempre digo lo mismo, que quien quiera hacer una de mis formaciones, si es capaz de abrir un email, puede hacer ese tipo de formaciones sin ningún problema. Y creamos ese tipo de herramientas en vivo que ayudan a todo tipo de tareas. Te pongo un ejemplo. El que genera preguntas de investigación está nutrido con una metodología que está descrita en la literatura, que se llama Finer Maps, y que además genera preguntas tipo pico, de forma que siempre sigue una sistemática muy parecida. Si tú esto lo hicieras con ChatGPT normal y corriente, pues Claro, probablemente va a seguir una metodología cualquiera. Entonces, claro. eso es lo que sobre todo consigues con ese tipo de herramientas, que sean muy homogéneas, sistemáticas y que dentro de las limitaciones, por supuesto, de la IA generativa, que podemos hablar de ello, que sean lo más homogéneas y sistemáticas posible. Y esto lo hiciste o sea, ¿qué problema te resolvió a ti inicialmente? O sea, por qué hiciste esta inteligencia artificial, digamos, este agente dedicado a investigación? ¿Qué problema querías resolver para ti? Porque lo veo también en otros ámbitos. Por ejemplo, un hospital ya quisiera tener su propia agente
dedicado, una aseguradora, un laboratorio farmacéutico, etcétera. O sea, digamos que el impacto puede estar en diferentes necesidades y en diferentes dolores. Por Entonces, supuesto, sí, sí. mm, A nivel de investigación, lo que te he contado un poquito, sobre todo cuando no tienes el apoyo de otro tipo de perfiles y demás, pues gracias a la inteligencia artificial puedes acelerar todo ese tipo de procesos y sobre todo evitar piedras en el camino que te puedes encontrar. Por ejemplo, a la hora de un comité de ética, muchos compañeros, residentes o incluso estudiantes de medicina, cuando hacen sus primeros trabajos científicos, que nunca se han expuesto a un comité de ética y mandan por primera vez su proyecto y resulta que tienen que hacer cambios mayores y esperar un mes y revisarlo y otro mes. Pasan 3 meses y siguen en la misma. Y con una herramienta muy sencilla son capaces de buscar rápidamente sus puntos débiles. Ese tipo de situaciones que todos nos hemos encontrado, los que hemos desarrollado cualquier tipo de investigación, pues quitar ese tipo de curvas del camino un poco, allanar un poco la ruta, la inteligencia artificial ayuda mucho, sin duda, en lo que es la eficiencia del proceso, sobre todo, y de que las tareas más repetitivas pues, se puedan hacer con más celeridad. genial. Y así las cosas, ¿cómo ves entonces el futuro de la investigación clínica con esto que estás descubriendo y que estás reforzando y con lo que viene en la IA en los próximos años? ¿O cómo te lo imaginas, digamos? Ujú. Pues yo creo que, como he dicho anteriormente, la inteligencia artificial, su aplicabilidad es prácticamente infinita a día de hoy. Yo creo que todavía estamos en una fase muy precoz en el uso de la aplicabilidad de la IA en investigación, en la optimización de todo tipo de procesos, no solo a nivel puramente en la parte clínica, sino también en la parte burocrática, administrativa. Por ejemplo, automatizar la recogida de consentimientos informados, que eso es algo que también muestro, por ejemplo, en las formaciones. Son procesos que al automatizarlos se ahorran muchos costes, se promueve mucho más la eficiencia, se disminuyen incluso algunos errores que cometemos manualmente en muchas circunstancias. Y todo ello va a repercutir sin duda en la industria farmacéutica y también en la atención a nuestros pacientes, la aceleración de todos esos procesos y que sin duda podamos avanzar en esos estudios con más celeridad y más eficacia. Vale. ¿Y qué debería hacer un médico ya para no quedarse atrás? Porque si hoy le pregunto a 10 médicos en Latinoamérica si están usando algo de inteligencia artificial, estoy seguro que 7 no la estarán usando y 2 o 3 la estarán usando y de una forma, pues digamos, a nivel uno que es ChatGPT y parecidos, ¿sí? Mm. Pues yo les diría que lo primero que deben de intentar, sobre todo, es intentar utilizarla, básicamente. O sea, hay una barrera muy importante en primera instancia que siempre rompemos en las formaciones, que es ese primer paso que hay que dar, ¿no? Y cambiar un poquito el paradigma de cómo afrontamos nuestra profesión, incluso a nivel personal también, ¿no? Y el simple hecho de cuando acuden a una formación, abren este tipo de herramientas por primera vez y ven que se puede hacer en vivo, cuando empiezan a ver ese tipo de procesos que pueden mejorar, es cuando realmente empiezan a entrar el gusanillo de ir cada vez buscando más y más, ¿no? Es decir, yo creo que la clave en cualquier tipo de formación de cara a los sanitarios en general es que rápidamente puedan palpar, puedan sentir qué es lo que pueden lograr gracias a la IA. Que, por ejemplo, puedan resumir una historia clínica en pocos segundos o una analítica que tiene 1000 asteriscos y que con unas cuantas instrucciones puedan dejarla en un párrafo bonito y evitar mucho tecleo también. Enseñarles cómo hay herramientas de transcripción por voz que te permiten ver a los ojos al paciente. Cuando hacemos ese tipo de demostraciones, es brutal la cara de los sanitarios muchas veces que no las conocen y es realmente que sientan que se puede cambiar rápidamente el paradigma de la atención sanitaria. Genial. Genial, genial, ok. Y si digamos ya nos salimos del foco de los profesionales sanitarios o de los profesionales de salud y nos vamos hacia la industria farmacéutica o hacia aseguradores o hacia medical devices, eh, ¿cómo sería el impacto en este tema de expertise tuyo específicamente de la investigación clínica? ¿Qué es cuál es la oportunidad que hay, que tienen las farmas en este momento con este desarrollo de idea que, por ejemplo, tú llevas a cabo? Sí, pues desde muchos ámbitos, desde, como he comentado, el aspecto puramente burocrático, de aceleración de procesos burocráticos o mejorar su eficiencia,
mediante automatizaciones, por ejemplo, que no estrictamente todas ellas tienen que utilizar la IA, pero muchas de ellas sí, y facilitan mucho el trabajo y el almacenaje de documentación, el procesamiento de muestras, etcétera. También, por otro lado, la parte clínica, evidentemente, de los sanitarios, los investigadores, tanto de investigación preclínica incluso también, se pueden ver muy beneficiados gracias a la IA. De hecho, ya cada vez más laboratorios están implementando incluso también sus propios GPT, sus propias herramientas dentro de sus profesionales. Es decir, a sus profesionales les permiten crear a cada uno de ellos sus propias herramientas que las diseñen ellos para que puedan mejorar cada uno de ellos su propio proceso. Eso es muy potente, es muy escalable y favorece un crecimiento exponencial, porque si cada una de esas personas, dentro de su proceso en concreto, consiguen acelerar su proceder, mejorar su eficiencia en un 10% solamente, cuando unimos todas esas carreras, el potencial es enorme. Entonces, ahí la farmaindustria sin duda creo que se va a ver muy beneficiada y yo creo que ya lo está haciendo, de hecho, en muchos ámbitos. También en el ámbito de medical devices, cada vez más el uso de la IA está muy extendida en todo tipo de patologías, de la diabetes, patología cardiovascular, las terapias digitales, como he mencionado anteriormente. Yo creo que sin duda para la farmaindustria el potencial es de una gran envergadura y también en cuanto incluso a rendimiento económico, el retorno que estas herramientas pueden proporcionar. Vale, Juan. Una cosa, tú cuando estás viendo a un paciente en el hospital, antes uno iba a PubMed o iba al libro, a la Harrison, en nuestro caso de medicina interna, a responder las preguntas. Hoy tú ya no haces eso, ni siquiera PubMed, o sí, o vas a tu propio chat GPT y haces las preguntas ahí para ver si... Sí, bueno, esa es una de las cosas que explicamos en las formaciones, saber dónde consultar la información, eso es fundamental porque la IA generativa tiene sus riesgos, evidentemente, riesgos de alucinación, de que no utilice la información adecuada. Por lo tanto, yo en la consulta sí que es cierto que up to date lo uso prácticamente nada, ya a día de hoy muy poco, prácticamente por decirte nada. Y sí que es cierto que si utilizo PubMed, por ejemplo, pues si la utilizo con un GPT que tengo que traduce preguntas en lenguaje natural a términos mesh y operadores booleanos rápidamente. Y así de esa manera busco con mucha más precisión cualquier cosa que necesito. En caso de que no utilice esa estrategia, muchas veces en la consulta del día a día, pues herramientas como Open Evidence es una que es muy potente, que referencia muy habitualmente correctamente de dónde procede la información, pautas de diagnóstico diferencial, tratamientos, etcétera. Y también otras herramientas como Perplexity, Consensus, cada vez por suerte hay más opciones, las cuales nos permiten, pues, en una consulta en el día a día, pues, sabiendo utilizarlas y con responsabilidad, siempre con el criterio claro de que el profesional sanitario es el responsable de las decisiones, pero que sin duda se puede ver muy apoyado gracias al uso de estas herramientas en el día a día y las utilizo con mucha frecuencia. Vale. Bueno, ya me lo contestaste, pero quisiera ser un poquito más ácido en esta pregunta y es si hoy confías más en esas respuestas que te da la IA. Entiendo el criterio médico digamos, la ética médica, el criterio científico y lo que estás hablando de los sesgos y de las alucinaciones que tiene todavía la inteligencia artificial. Pero digamos, como tú lo enmarcas, lo enmarcas dentro de unos datos que se supone que son más fiables que tener la generativa abierta, pero la pregunta es, hoy confías más en una respuesta que te da la IA a una respuesta del libro, y si no es así, ¿crees que eso va a cambiar o no en el Puedo futuro? confiar, puedo confiar más en una respuesta de la IA que la de un libro si el libro obviamente está desactualizado, eso es obvio. Y siempre y cuando, sobre todo aquí la clave es que la IA sea muy explicativa, esa es la clave, de que realmente sepamos de dónde proviene la información. Si la IA realmente es explicativa y tengo capacidad como profesional, que esté capacitado digitalmente en interpretar esa información, de cotejarla y decir, vale, esta información pues parece que viene proveniendo de una fuente adecuada, voy a la fuente original, compruebo que es correcto, ok, perfecto. Sí que es cierto que a día de hoy, incluso no solo éticamente, sino legalmente, o por lo menos a nivel europeo, la Ley Europea de Inteligencia Artificial exige de que los profesionales sanitarios estén capacitados digitalmente. Esto es muy importante recalcarlo, ya es obligatorio de que los profesionales sanitarios se formen en esto y de que deben de interpretar correctamente la información. Entonces, a la pregunta de que me hace si confiaría más en una IA
o en el criterio de un profesional sanitario? Pues, por supuesto que confiaría en el profesional sanitario que no solo tenga sus conocimientos y su experiencia, por supuesto, sino que también sepa cómo interpretar la información que le da la IA. Ambas cosas. Yo creo que ahí está la clave, en esa conjunción de que aunque hay algunos estudios que son discordantes y demás, aunque podemos hablar del diseño de los mismos, pero yo creo que el futuro sin duda es ese, de encontrar correctamente esa sinergia, que una vez logremos esa capacitación digital, vayan las dos cosas de la mano, ¿no? Que realmente no haya esa dicotomía, no tiene por qué ocurrir. Imagínate el doctor Juan Mora en 5 años o inclusive en 10 años. ¿Cómo es Juan Mora enfrente a un paciente? O sea, o dicho de otra forma, ¿la IA nos va a cambiar nuestra profesión? Esa es una primera pregunta. Y también nuestra formación o nuestra forma de actualizarnos. Sí, la formación debería de cambiar ya. O sea, ya debería de haber cambiado. Aún muchísimas, la mayoría de las universidades no están adaptando sus planes al contexto sanitario que tenemos a día de hoy. Y no solo en el sanitario, en cualquier formación que se precie a nivel universitario, pero especialmente en el entorno sanitario es vital que nuestros estudiantes salgan de la carrera con unos conocimientos básicos en capacitación digital. De hecho, me ha ocurrido de que fuera de la universidad, independientemente de la universidad, los alumnos que están en sexto de medicina en su último año, antes de terminar la carrera, han acudido a mí pidiéndome formación para poder formarse en esto, porque saben lo que se viene, ¿eh? ¿Y cómo creo que me puedo ver yo, cómo puedo ver el futuro de 5 años en una consulta? Pues a lo mejor resulta que ni siquiera tenemos consultas como tal, de aquí a 5 o 10 años, o al menos no tenemos tantas. A lo mejor resulta que somos capaces de, por un lado, y en ese es uno de los objetivos sin duda, creo también, potenciar mucho más la teleconsulta, ser capaces de aprovechar la IA y los datos, sobre todo, para atender a los pacientes en sus domicilios, especialmente aquellos con comorbilidades, que tienen dificultades para asistir al hospital, al centro de salud, para disminuir la iatrogenia también que generamos en estas personas. Y que aquellas personas que acudan al hospital o a un centro sanitario, centro de salud, que realmente sea para aportarles una atención sanitaria basada en valor, no en la mera visita, porque hay que verlo a los 3 meses o a los 2 meses, sino porque realmente la persona es necesario que la valoremos en persona. Entonces, esa va a ser una de las claves sin duda. Y yo creo que no solo el acto clínico en sí mismo, sino todo el proceso de la atención al paciente va a cambiar, independientemente de la persona, sino toda esa ruta que el paciente va a hacer en nuestro sistema sanitario, muy probablemente va a tener que cambiar para mejorar la eficiencia, más teniendo en cuenta la pirámide poblacional, comorbilidades, que ya conocemos perfectamente hacia dónde vamos y que es responsabilidad nuestra llegar hasta ese punto. Por lo tanto, de aquí a 5 años, yo creo que incluso menos tiempo, el sistema sanitario se va a tener que transformar enormemente para hacer frente a las necesidades que ya están aconteciendo y algunas de las cuales no estamos ya respondiendo de forma adecuada. Vale, Juan, pues con esto y como siempre nuestros podcasts son, ya sabemos, ya conocen que son cortos para que sean adaptados a nuestra profesión y a nuestras ocupaciones diarias. Solamente me queda una última pregunta y es, bueno, tú tienes un programa formativo porque evidentemente, como ya lo dije desde el comienzo, personas como tú no son convencionales, no existen, hay que cuidarlas y valorarlas. ¿Cierto? Y potenciarlas además. Y entiendo que tienes un programa formativo que trata de este tema. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Qué es lo que soluciona el programa formativo? ¿A qué está destinado? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, básicamente a día de hoy, pues yo realizo formaciones tanto a nivel online como presencial en vivo, dedicadas tanto a la práctica clínica como a la investigación, incluso en gestión clínica también. Y a nivel online, pues tengo una formación paquetizada que se llama Antiexperto de IA en Salud. La denomino Antiexperto porque yo no me considero un experto de nada, yo simplemente enseño lo que sé, cómo la aplico con responsabilidad y ofreciéndola a otros profesionales para que aprendan cómo aplicar todo lo que yo hago en mi día a día para que cualquier persona lo pueda aprender. Eso por un lado. Y hoy, casualmente, justo hoy, he sacado la que voy a llamar la peor membresía de inteligencia artificial en salud. Y va a ser la peor membresía porque te lo van a decir por 3 motivos. El primero, porque no está avalada por ninguna sociedad científica, lo reconozco, me da mucha pereza ese tipo de cuestiones y no creo, y como he dicho anteriormente, no me considero un experto de nada, y yo creo que no es necesario tampoco en el mundo en el que estamos actualmente.
Luego, otra cosa que probablemente te digan, ¿por qué es la peor membresía? Pues porque la da una persona que ahora mismo tienes delante, que a lo mejor tú la ves y ni siquiera te crees que es médico a simple vista, o que estemos hablando aquí tranquilamente. Pero sí, la realidad es que sí. Y el tercer punto, pues probablemente sea porque muchas personas aún desconfían por desgracia, por otras personas, de que hay mucho ruido, mucho en relación a esto, ¿no? Pero demostrando con hechos y lo que se está haciendo a día de hoy, pues vamos a demostrar de que esta membresía tiene muchísimo potencial. Va a ser un vídeo de 30 minutos a la semana y por un módico precio, muy poquito, van a poder entender cualquier tipo de profesional sanitario, todo lo que pueden hacer gracias a la inteligencia artificial en su día a día. Genial, genial. ¿Y dónde nos apuntamos entonces? Pues a través de mis redes sociales, fundamentalmente en LinkedIn, donde tengo mi perfil fundamentalmente ubicado. También en X, también me podéis encontrar en juanmoradelgado.com, a secas, mi nombre tal cual, juanmoradelgado.com. Ahí podréis encontrar la membresía de IA en salud. Y si ponéis en cualquier buscador antiexperto de IA en salud, también encontraréis en la primera búsqueda esta formación grabada y paquetizada. Vamos a los que les interesen, vamos a poner los datos aquí en el video y además abajo en las descripciones para que lo tengan todos. Y bueno, Juan, yo espero verte muy pronto, ojalá en poco tiempo, para que sigamos profundizando un poco sobre lo que tú sabes hacer en inteligencia artificial y sobre todo para ayudar a los profesionales sanitarios a que mejoren sus capacidades, quitarles tantas cargas y tanto tiempo en lo que le dedicamos a cosas que no son de pensar y que no son de un profesional sanitario, y creo que tú lo estás haciendo de una forma muy armónica y muy profesional, y además ayudando a otros con las formaciones que hacen. Así que nos vemos muy pronto, Juan. Muchas gracias. Igualmente, encantado. Y cuando quiera volvemos. Vale, muy bien. Gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo episodio del podcast. Estaremos encantados de que vuelvan con nosotros. Ya lo distribuiremos por todas nuestras plataformas y espero verlos en breve. Muchas gracias y hasta pronto.